Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Gracias por la invitación. En principio, usted tiene que saberlo, pero yo lo llamaba justamente para, entre otras cosas, digamos, aclarar el asunto. El tablero de la sala situacional que nos entrega a todos los medios de comunicación, el MINSA, en lo que concierne, salvo que yo esté mirando mal, al tema de los fallecidos, nos da dos cifras todos los días. Por ejemplo, para hablar de las últimas 24 horas, nos dice 230 muertos. Muy bien. Pero cuando nos vamos a hacer la resta de los muertos totales de hace 24 horas con los de hace 48 horas, sale 400. O sea, ¿cuál es la cifra? ¿Cuál es la que tenemos que considerar, ingeniero? La de 400. ¿Qué sucede? Que lo que nos muestra el reporte de estos 200 aproximadamente muertos que se están reportando en las últimas 24 horas son cuya fecha de defunción ha ocurrido en estas 24 horas. Sin embargo, entre el reporte del día anterior y el del día, se agregan muertes de días previos que van llegando de distintas partes del Perú y se van ingresando a la base de datos, ¿no? Entonces, y esto sucede en tiempo real todos los días, ¿no? Hay que considerar la cantidad de fallecidos que se están reportando de un reporte al otro, ¿no? Que son alrededor de 400, en promedio está bajando 350 casi. Claro, porque en una cifra como en otra hay una ligera baja de muertos, eso es verdad. Ya entonces, lo que debemos considerar no son los 230, como en el caso de las últimas 24 horas, sino los 400. Correcto. Perfecto, ya lo explicó claramente. Cuéntenos, ha seguido desde hace ya creo que 3, 4, hasta 5 semanas, gracias a Dios, una ligera baja en el tema de infectados, de hospitalizados, incluso un poquito en el tema de pacientes UCI y también de fallecidos. ¿Eso se está manteniendo hasta ahora? Sí, sobre todo lo más importante que son los fallecidos, ya son casi 2 meses que la curva de fallecidos, tanto en exceso de defunciones SINADEF como los fallecidos COVID con la nueva metodología desde quincena de abril, poco antes, ya están reduciéndose desde entonces. Si vemos otros indicadores, como tú comentabas, positividad, tasa de contagios, mantienen este descenso ya también casi por 2 meses. La positividad, que es la cantidad de casos sobre el total de pruebas realizadas, está por debajo de 10%, alrededor de 7-8%, 7-8 casos de cada 100 pruebas reportadas a diario. Las hospitalizaciones también han descendido, ya son 6 semanas que están descendiendo las hospitalizaciones, alrededor de 11.000 pacientes hospitalizados al día de hoy, de los más de 15.000 que se tuvieron en el peor momento. Y respecto a camas UCI, como tú bien mencionas, se ha estancado, hay un ligero descenso, muy ligero en las últimas semanas, son alrededor de 2.500 personas hospitalizadas en cuidados intensivos, y esto se entiende todavía porque hay un sistema saturado, si bien todo está descendiendo, todavía hay una demanda que está buscando cuidados intensivos. Uh-huh. Bueno, en ese contexto, ¿podría usted decirnos o precisarnos en qué regiones todavía la situación está, como por ejemplo en Arequipa, donde es muy diferente, por ejemplo, a Lima en cuanto a bajas? En Arequipa no, en Arequipa, digamos, se nota la cantidad de muertos, de infectados o de hospitalizados. ¿Qué regiones están todavía con esos problemas, por favor? La única al día de hoy que preocupa por el ascenso de la curva de fallecidos constante, sostenido, es Arequipa. Arequipa tiene una curva de fallecidos que está aumentando desde hace ya 2 meses. Esta cifra diaria de fallecidos por COVID, con la nueva metodología incluso, está cerca de superar el máximo que tuvieron a lo largo de la pandemia durante la primera ola. Estamos hablando de que casi se están reportando un promedio de 50 fallecidos diarios por COVID, cuando en el peor momento fueron 60 durante la primera ola. Esta curva, como te digo, no tiene ninguna tendencia a estar desacelerando, viene 2 meses en constante ascenso y es la única región, lamentablemente, en todo el país que no ha mostrado ninguna mejoría en estos 2 meses. ¿Cuál podría ser la razón, especulando un poquito, qué podría estar motivando eso en la región Arequipa? Bueno, por comentarios de médicos, también del gobierno regional, han habido muchas, entre manifestaciones, actividades culturales,
lamentablemente las restricciones en Arequipa o no se están dando o no se están cumpliendo de la misma manera como en el resto del país. Para que se esté dando este incremento por más de 2 meses ya escapa de cualquier otra tendencia que hayamos visto en regiones en esta primera parte del año, ¿no? Entonces, seguramente, y esto es especulando como tú bien dices, un tema de comportamiento y restricciones que no se están dando en la región. Claro. En relación a la tercera ola, yo escuché el otro día, ya hace algunas semanas atrás, al ministro de Salud decir que podría llegar entre agosto y septiembre, ya estamos casi a puertas. ¿Cómo estamos marchando en el asunto de la inoculación de las vacunas contra el COVID-19 a nivel nacional? Porque entiendo que eso va a ser importante para recibir a esa tercera ola. El ritmo de vacunación ha aumentado considerablemente, al menos antes de este fin de semana por las elecciones. Se estaban vacunando o aplicando cerca de 80.000 dosis por día, y esa cifra iba aumentando a medida que llegaban más vacunas. El porcentaje de personas vacunadas sobre la población objetivo ya era superior a un 10% y se concentraba, como sabes, sobre la población adulta. Entonces, si se cumple lo que este gobierno ha indicado anteriormente de que la población adulto mayor va a estar vacunada completamente para finales de julio, de cara a una tercera ola, veríamos posiblemente picos de contagios, pero ya no veríamos los mismos picos de fallecidos, porque a lo largo de esta pandemia la población más afectada, y te hablo de un 60-70% de las muertes en total, han sido de personas mayores a 60 años. Si esta población en su totalidad ya está vacunada, ya no tendríamos los mismos casos en cuidados intensivos ni menos muertes, definitivamente. Entonces, habría una reducción en la curva de fallecidos, pero definitivamente igual veríamos nuevos casos en aumento. Por eso es fundamental, sin duda, la vacunación, ¿verdad? Correcto. Bueno, para terminar la entrevista, no le quito más tiempo, ingeniero, ¿qué impresión tiene usted de cómo, estoy seguro que la tiene, de cómo los peruanos en general hemos ido enfrentando este asunto? O sea, nos hemos empezado a cuidar un poco más que antes respecto de la distancia, las mascarillas, el lavado de manos, ¿o piensa que seguimos como el año pasado? Creería que sí, esto es una hipótesis en base a lo que se está viendo en indicadores. Si bien las medidas no son tan estrictas a lo que fueron durante la primera ola, durante el año 2020, hay una flexibilización o medidas focalizadas de acuerdo a cada provincia, de acuerdo al impacto que tiene la pandemia en el momento. Las personas, y esto nuevamente es una percepción, han aprendido a lo largo de este año y medio los requisitos mínimos que hay que tener para tener los cuidados preventivos para evitar contagiarse, ¿no? Hay, como mencionábamos, un descenso de más de 2 meses, ¿no? Pero igual el riesgo sigue presente ante la aparición de una nueva variante, como ha pasado en los últimos meses, ¿no? Entonces, yo creo que se ha aprendido mucho, igual hay una responsabilidad atrás del gobierno para que en este descenso de la segunda ola seguir aumentando lo que nos faltó al iniciar la segunda, ¿no? Que fueron sobre todo camas, personal y oxígeno. Cierto. Y que el ritmo de vacunación siga aumentando para que sea menos población vulnerable cuando llegue esa tercera. Justamente quería seguir apelando a su percepción. El gobierno que entre, que ya dentro de algunas semanas asumirá gestión, todavía no se sabe cuál, pero ya de todas maneras el 28 de julio hay un nuevo gobierno, debe soltar, desde su percepción digo, ¿piensa que debe soltar ya algunas actividades, debe ampliar los foros o debe mantenerse tal como está hasta ahora? Yo creo que, al menos en lo que se ha visto en Lima, que es la región más saturada en cuestión de población, ¿no? Y donde se mueve más economía, la curva ha estado en descenso mucho antes que en otras regiones, y a medida de que se ha ido reactivando la economía, no han habido, al menos en esta etapa, mayores picos. Ni siquiera lo hubo en Semana Santa, en primera vuelta de elecciones, y hasta el momento esperamos que ocurra lo mismo con este último fin de semana. Los aforos en sí y los toques de queda, que han sido de horas y aforos de 10 o 20%, no se aprecia que tengan un impacto representativo a la hora de ver la curva de casos o fallecidos. Si bien
son necesarias tratarlas de aplicar de manera focalizada. Las ligeras variaciones que tienen pues no están, digamos, notándose una diferencia entre una y otra. En ese sentido hay que mantener seguramente, hay que seguir trabajando de manera focalizada, pero estas pequeñas variaciones en sí no he notado, al menos en números, una variación. ¿Piensa usted, y con esto termino, que de repente se debe considerar lo que en otros países está pasando, que se reabran o se reanuden las clases escolares de los chicos, incluso las guarderías, o por qué no también el regreso a clases de los universitarios? Yo creo que deberíamos esperar que haya un mayor aumento de población vacunada, como ha ocurrido en estos países. Todavía nosotros estamos a poco más del 10% de la población objetivo. En estos países que ya están abriendo las clases presenciales, tienen un porcentaje de avance de más de un 50%, o al menos toda la población adulto mayor con una primera dosis. Todavía nosotros no hemos llegado a esto y habría que analizarlo en ese punto, ¿no? Yo creo que es un requisito mínimo que deberíamos tener si nos comparamos a lo que está ocurriendo en otros países. Muy bien, ingeniero, ha sido muy amable, muchas gracias, un abrazo. Buenos días, Rodolfo, un gusto.